¿Cómo es de la Academia Médica? Invitamos al académico doctor Daniel Elío Calvo, past presidente de la Academia Boliviana de Medicina, con el tema Fundamentos Filosóficos de la Ética y Deontología Médica. Adelante, académico doctor. Habilite su micrófono, doctor Elío Calvo, por favor. Su micrófono, doctor Elío Calvo, por favor. Doctor Elío Calvo, hacia la izquierda abajo está un icono que dice activar o desactivar micrófono. Debe apretar sobre el icono para activar su micrófono. Doctor Elío Calvo, ¿me escucha? ¿Me escucha? Baje por favor con el cursor hasta el final de la pantalla donde se encuentra la cámara donde dice Start Video. Una vez, no lo escucho, doctor. Una vez que vea esa cámara, va a ver al lado un micrófono. Doctor Monasterios, puede iniciar. Gracias, doctor Elío. Ahora ponme la diapositiva. Ahí. Ya estaba en share. Ya estaba aquí, ahí está. Aquí estaban los dos. ¿Puede ampliar su presentación? ¿Cómo puedo ampliar? Ya estaba ampliado. No. No, es que me dijo el Miguel que no estaba la pantalla entera. Doctor, estimado doctor, en la parte baja de su pantalla donde dice presentación, hay esa. Apriete ahí, por favor. Está bien, perfecto. Puede empezar. Buenas noches, ¿me escuchan? Adelante, doctor, se le escucha con claridad. Ya. Muy buenas noches, estimados directivos de la Academia Boliviana de Medicina, distinguida concurrencia. Primero debo excusarme
porque yo soy un semi-analfabeto en la tecnología de esta época, y por eso me disculpo por haberles hecho perder algún tiempo. Es para mí un motivo de satisfacción y agradezco a los directivos por haberme dado esta confianza para participar en este curso de ética y deontología médica. Deontología y ética profesional. La ética profesional comprende el conjunto de normas y valores que regulan la actividad de los profesionales. Busca crear conciencia de responsabilidad en cada individuo que ejerce una profesión. No es coactiva, no impone sanciones legales o normativas. La deontología se conoce como ética normativa y comprende reglas y principios que deben cumplirse en forma obligatoria. El término deontología, del griego deon y deber, logos, tratado, fue acuñado por Jeremy Bentham. Jeremy Bentham fue un filósofo inglés muy conocido por su obra, especialmente en el campo del utilitarismo. Él también escribió sobre ética y en su obra Deontology, The Science of Moral, de 1843, acuñó el término. La deontología profesional determina los deberes que son exigibles a los profesionales en el desempeño de su actividad. Entraña un código de conducta, tipificación de infracciones, un sistema de recepción y análisis de conductas, un procedimiento de enjuiciamiento y, si procede a aplicarlo, un sistema de sanciones. Este cuadro nos permite gráficamente ver la diferencia entre lo que entendemos por ética profesional y deontología profesional. La ética profesional está orientada al bien, a lo bueno. La deontología está orientada al deber. El deber, por supuesto, que también debe estar en contacto con lo bueno. La ética profesional no es normativa. La deontología se basa en normas y códigos. La ética profesional no es exigible, la deontología es exigible a los profesionales de cada campo. La ética profesional propone motivaciones. La deontología profesional exige actuaciones. La ética profesional se basa sobre todo en la conciencia individual. En cambio, la deontología profesional debe ser aprobada por un colectivo de profesionales. La amplitud de la ética profesional se preocupa por los máximos. En cambio, la deontología profesional por los mínimos obligatorios establecidos. La ética profesional es, por supuesto, parte de la ética, rama de la filosofía, y de una parte de la ética que es la ética aplicada, que se ha desarrollado mucho en las últimas décadas y que es aplicable a las diferentes actividades contemporáneas, como ser el comercio, la biología, la historia, y entre estos campos a la médica. La deontología se ubica más entre la moral y el derecho. Estas son las obligaciones que impone la deontología. Primera, ser competente. La competencia requiere una preparación inicial que facilite la adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la actividad profesional. Asimismo, exige una formación permanente para mantenerse al día, actualizar los conocimientos y renovar los procedimientos de trabajo. Los médicos conocemos de la necesidad de la educación continua. Ser eficiente. La eficiencia se refiere a la realización del trabajo bien hecho, sin desperdiciar recursos humanos y materiales. Ser diligente.
La diligencia consiste en el cuidado, atención, agilidad y exactitud que hay que poner al trabajo. Ser responsable. La responsabilidad exige la capacidad para responder ante sí mismo, ante el resto de los compañeros y directivos y ante los clientes, en este caso los pacientes, de las consecuencias de lo que se hace o se dice en el desempeño profesional. Podemos tratar de sistematizar los principios deontológicos en base a los siguientes fundamentos. La deontología de las ciencias de la salud forma parte de una ética orientada especialmente a los profesionales de atención médica para guiar su actividad hacia la excelencia del cuidado del paciente. Para el cumplimiento de su cometido es necesario que se pierdan los valores que dan sentido a que no se pierdan los valores que dan sentido a su actividad, por lo que deben identificar los principios en el proceso asistencial, así como sus derechos y responsabilidades. Los principios éticos emergen de la misma naturaleza y se manifiestan en el consenso con que son reconocidos como fundamentos de la sociedad. Podemos diferenciar los principios generales. Entre ellos están la vulnerabilidad, que significa fragilidad. Un ser vulnerable es un ser débil, cuya integridad está amenazada constantemente por razones externas e internas. Es el caso de los pacientes y de sus familiares. Dignidad se encuentra ligada a la naturaleza racional y libre de la persona. La autonomía es la capacidad de regularse por uno mismo, de programar la propia existencia y actuar a partir de los propios criterios y principios. Integridad es la correcta ordenación de las partes del todo, el equilibrio y la armonía entre las diversas dimensiones de la existencia humana necesarios para el buen funcionamiento de todo el organismo humano. Todos estamos enterados en más o en menos de la aparición de la bioética como rama de la ética aplicada a partir de la década del 70. Entonces, ya pensando en la bioética, podemos añadir los siguientes principios. La beneficencia, buscar el beneficio del paciente, actuar buscando el bien del paciente. No maleficencia, primum non nocere, sobre todo no hacer daño. Esto nos viene desde la época hipocrática. El deber de no dañar es más obligatorio que la exigencia de promover el bien. El mal menor, privación de un bien si se considera que en un caso concreto como algo estimable. Un ejemplo concreto sería la necesidad de amputar un pie que está dañado para preservar la vida de esa persona. Consentimiento informado. El sujeto confirma voluntariamente su deseo de participar en un estudio después de haber sido informado. El consentimiento informado fue inicialmente aceptado en los casos de investigación científica para que los sujetos que ingresaran a un trabajo de investigación tuvieran el derecho de primero dar su consentimiento informado. Actualmente ya el consentimiento informado se utiliza o se exige para la realización de procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Principio de justicia, dar a cada quien lo suyo, lo merecido,
lo propio, lo necesario. Buchan y Childress son dos autores que han escrito un libro que actualmente se considera la Biblia de la bioética. Y ellos han diseñado una ética médica basada en 4 principios: la beneficencia, la no maleficencia, el principio de justicia y el principio de autonomía que hemos visto en la anterior diapositiva. Estos 4 principios constituyen lo que actualmente se llama la bioética principista, que ha tenido mucha difusión en el mundo, pero luego en diferentes regiones se ha iniciado un proceso de crítica porque se ha visto que era demasiado académica y demasiado, digamos, apegada a la vida social en Estados Unidos o en países desarrollados. De tal manera que actualmente, por ejemplo, en el ámbito latinoamericano, hay varios bioeticistas y ha surgido esta especialidad que han aportado, ampliando a estos 4 principios otros, sobre todo el principio de justicia social. Podemos hablar también de normas profesionales. La veracidad es la obligación moral de comunicar la verdad en forma oportuna a quienes tienen el derecho de saberla y están en condiciones de asimilarla. Esta norma la exponemos, la entendemos y la aceptamos. Sin embargo, es bueno tomar en cuenta que no siempre se pueden aplicar todas las normas o principios tan fríamente. Aquí entran otras situaciones como la sensibilidad personal, la cultura de las personas. No siempre es posible hablar fríamente a un paciente y decirle una enfermedad muy seria que él tuviera. Sobre todo en el ambiente latinoamericano somos muy cuidadosos y más de una vez tenemos que recurrir a lo que se habla de la mentira piadosa. Entonces, todos entendemos este criterio y si bien se plantean normas, después no las podemos aplicar completamente. Confidencialidad es la reserva que debe mantener el profesional y todas las personas del equipo respecto a la información del estado de salud y la condición misma de una persona, garantizando su derecho a la intimidad. La fidelidad, priorizar los intereses del paciente sobre los propios, evitando conflictos que alteren el bienestar del paciente. Podemos hablar también de las virtudes en el ejercicio profesional. Todos tenemos alguna idea de qué se entiende por virtudes humanas, ¿verdad? En el campo profesional, entonces podríamos plantear las siguientes virtudes: saber hacer, tener conocimiento y competencia; saber dar confianza, ser honesto y veraz con la persona dependiente; tener compasión y coraje, estar cerca de la persona dependiente, pero con firmeza y valentía; tener esperanza, averiguar las posibilidades de la persona cuidada y ayudarla a dotar su vida de un sentido positivo; tener humildad y paciencia. Humildad porque toda persona es única e irrepetible, y paciencia como actitud de constante ayuda a la persona dependiente. Ahora vamos a hacer, los invito a que me acompañen en un viaje histórico desde no solo principios de las civilizaciones y culturas, sino todavía un poco antes, desde la medicina primitiva. Porque la práctica de la medicina se remonta a los orígenes mismos del hombre.
Algunos integrantes de la sociedad primitiva se dedicaron a una acción curativa, juntamente con otras funciones que ellos tenían ante la vulnerabilidad humana con el auxilio de la magia y la religión. En este grupo están los brujos y los chamanes prehistóricos, que eran los intermediarios entre lo sobrenatural, lo que el hombre no podía entender, y los hombres, de tal manera que inclusive se les consideraba un poco sobrenaturales a los chamanes, tenían un poder sobrenatural. Ellos fueron los primeros médicos, como puede verse en esta imagen. Pero desde el principio ha estado siempre presente la preocupación de cómo debe practicarse la medicina, lo que está bien o lo que está mal, lo que da alivio o no da alivio. Entonces, un sentido moral ha surgido aún desde los primeros tiempos. Las reglas y paradigmas son producto de una larga construcción histórica. La elaboración ética ha sido acumulativa, con raíces inicialmente mitológicas, luego religiosas, a continuación filosóficas y como culminación de la cultura, como dice el filósofo Ernest Cassirer, la primacía de la ciencia, porque actualmente a los fundamentos filosóficos y éticos se superponen los adelantos científicos. Es posible reconocer fuertes condicionamientos históricos y sociales en lo que significan las reglas del ejercicio profesional ético adecuado. Vamos a hacer un recorrido por lo que consideramos hitos en el proceso histórico de la ética y deontología médica. Utilizamos el término principios filosóficos, pero debo aclarar que no solamente me estoy refiriendo a la filosofía occidental griega surgida la época de oro de la Grecia, que vamos a ver a continuación, sino que a eso se han superpuesto también, como dije antes, pensamientos religiosos, pensamientos míticos. El primer hito que vamos a recordar es el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi era un conjunto de 282 leyes inscritas en una piedra por el rey de Babilonia, Hammurabi, 1795-1750 a.C. Aquí tienen ustedes una imagen que nos muestra la inscripción en la piedra del Código de Hammurabi. La civilización babilónica ha sido una de las primeras de la historia de la humanidad y el gran aporte, entre otros, ha sido la escritura. Entonces se han recuperado estos recuerdos arqueológicos y de esto se han recogido estas leyes. Este código legal no fue el primero, pero fue el más definido e influyó en las otras culturas. Marca el fin de la administración de justicia por los sacerdotes y su paso a manos de los tribunales. La sociedad, el Estado, dictó las primeras leyes de moral objetiva relacionadas con la medicina, estableciendo la responsabilidad jurídica del médico frente a su paciente. En una sección de 8 artículos de este Código de Hammurabi, se regula la profesión médica, legislando sobre honorarios profesionales ya desde esas épocas y sobre la responsabilidad civil del médico. La lectura de este código en estos acápites
asusta un poco por los castigos que estaban determinados para el mal ejercicio de la profesión médica. Un segundo hito que me permito mostrarles es ya de la civilización griega, madre de la civilización occidental y, en mi criterio, de la civilización mundial. La leyenda de Esculapio. El segundo antecedente histórico de importancia se encuentra en la leyenda de Esculapio, dios de la medicina para los romanos, pero Asclepio para los griegos. Asclepio nació del dios Apolo y de la mortal Coronis, quien estando embarazada se casó con su amante. Acto de infidelidad que llenó de ira al dios, que mató a ambos. Apolo, arrepentido, salvó la vida de su hijo del antro materno y confió su educación al centauro Quirón, quien enseñó al joven el arte de curar. Esculapio es reconocido como el dios de la medicina y ha sido venerado en numerosos templos. En la época de oro de Grecia y posteriormente en diferentes regiones de la Grecia continental y de sus colonias en diferentes partes cercanas, se han hecho templos destinados a venerar a Esculapio. Todos conocemos y es tradicional su vara, que se puede ver en esa imagen, con una serpiente, que es el símbolo de la medicina. Son conocidos sus consejos a los médicos, que actualmente, en algún tiempo y en algunos lugares, se repartían a los estudiantes nuevos en el primer día de clases en algunas universidades. Ahora tenemos que hablar de Hipócrates, personaje muy conocido por todos nosotros en la medicina griega y occidental. Hipócrates vivió entre el 460 y 370 a.C. y es considerado el padre de la medicina occidental. La gran diferencia con las ideas anteriores a él, en que consideraban a la medicina, a las enfermedades como un castigo, él concibe las enfermedades no como un castigo de los dioses, sino como fenómenos naturales. Sus consejos tienen un alto contenido ético, incursionando en el deber ser de la práctica médica. Sus preceptos están sintetizados en el juramento hipocrático, documento de alto valor moral y aún vigente en la actualidad. Este juramento hipocrático es muchas veces mencionado inclusive en los medios de prensa y por muchos médicos, pero yo tengo dudas si alguna vez han entendido cuáles son los principios del juramento hipocrático. La medicina empieza a perder el carácter sagrado y a secularizarse. El juramento hipocrático es un breve documento que se ha constituido en una figura legendaria que resume la ética médica, el ideal de la profesión, las conductas éticas intachables. Actualmente todavía en varias universidades los médicos recién egresados hacen el juramento en base al juramento hipocrático. Paralelamente a esta época de los planteamientos éticos de Hipócrates, debemos recordar que en la medicina hipocrática, se inicia el paradigma paternalista de la medicina, la autoridad absoluta del médico sobre el paciente, que aún es dominante en la actualidad. Sócrates, 470-399 a.C., representa en la historia de la filosofía
el intento de establecer criterios racionales para distinguir la verdadera virtud de la mera apariencia de virtud. ¿Cuál es la excelencia propia del ser humano y de qué manera debiéramos conducir nuestras vidas? Aunque no pareciera tener relación directa con la medicina, sus principios morales son universales. Y en los diálogos de Platón, en los que él, Sócrates, es protagonista, toca diversos aspectos de la medicina. Sócrates no escribió nada a lo largo de su vida. Toda su sabiduría, todas sus ideas filosóficas éticas fueron recogidas por su discípulo Platón. Y en los diversos diálogos de Platón, Sócrates es un protagonista que discute con muchos aspectos como la virtud, el bien, etc. Sócrates, hombre de ingenio, que se convirtió en el fundador de la ética. Así se lo considera Sócrates. Sostuvo que nadie que conozca realmente el verdadero bien puede obrar mal. Esto es conocido como una doctrina, el intelectualismo moral. Otro filósofo, discípulo de Aristóteles, pero de pensamiento completamente diferente. Él vivió el 384 y 322 a.C. y es autor de los primeros escritos sobre ética que se conservan del mundo antiguo. Su obra, Ética Nicomaquea, se considera el primer tratado sistémico sobre esta rama de la filosofía. Él escribió también dos otros libros, la Ética Eudémica y la Gran Ética, pero la Ética Nicomaquea es el documento más importante. La ética es una rama de la filosofía, pero no es necesario ser un experto en filosofía para comportarse éticamente, sino recurrir a la deliberación filosófica para comprender y profundizar los conceptos centrales de este saber. Para Aristóteles, el camino de la felicidad se basa en el ejercicio de la virtud o arete, que es el término medio o punto de equilibrio entre los extremos. Esta virtud se alcanza solo con la praxis y su realización en la comunidad, por lo que la ética está muy relacionada con la política o gobierno de la ciudad. Pero estamos hablando de la política como una forma heredada de la civilización griega en su sentido positivo. Lamentablemente, en nuestra vida cotidiana, cuando hablamos de política, realmente estamos hablando de algo muy detestable. Más adelante, ya en la Edad Media, por otra parte, me cabe en este momento aclararles que no están en esta revisión histórica todos los que debieran estar. Hemos seleccionado a los que me han parecido más importantes, pero que no se entienda que estos son los únicos. Maimónides, su nombre era Moses von Maimon, vivió entre el 1136 y el 1204, fue un médico, rabino y teólogo judío de Al-Ándalus en la actual España. Sus consejos y admoniciones están contenidos en la plegaria del médico y en la invocación y conservan una sorprendente vigencia. En ellos sostiene que el conocimiento teórico es insuficiente para ejercer la medicina y para una vida plena. Ese saber debe ir acompañado por una permanente tarea de perfeccionamiento moral. El juramento de Maimónides
Es un documento sobre la conducta médica que algunas veces se ha recitado en sustitución al juramento hipocrático. Ya en la época moderna de la filosofía, de la cultura occidental, una figura muy importante es Immanuel Kant, que vivió entre el 1724 y el 1804. Fue un filósofo alemán de gran influencia en el campo de la filosofía, de la ciencia y de la ética. Expuso su posición respecto de la ética en sus libros Crítica de la razón práctica y la metafísica de las costumbres. Muchos deben saber que él escribió la Crítica de la razón pura, que es la base de la epistemología. Para Kant, la ética debe ser universal y racional, es decir, válida para todo el mundo y sin perseguir ningún fin. No debe ser una ética para conseguir la felicidad, como sostenía Aristóteles. Solo se actúa éticamente cuando se hace conforme al deber en forma desinteresada, guiado por la buena voluntad y no en función de las consecuencias o fines. El fundamento de toda ética debe ser el imperativo categórico. Este término es bueno recordarlo, leerlo, indagarlo y tratar de entenderlo, porque es la base del principio filosófico de Kant. Ya entrando más ahora en el campo médico, tenemos a una figura muy importante, Thomas Percival. Thomas Percival, 1740-1804, fue un médico inglés, figura sobresaliente de la historia de la medicina y de la ética. Es reconocido como fundador de la ética médica y de la deontología médica. En esta imagen que he podido incorporar, ven ustedes a Thomas Percival y a su lado está la tapa del libro, de una edición de su libro. Su obra fundamental fue, como decimos, Ética Médica, o un código de institutos y preceptos adaptados a la conducta profesional de médicos y cirujanos, que fue publicada en 1803. El nombre de Thomas Percival es fundamental en la deontología y en la ética médica y debemos revisarlo y leerlo si es posible. Él fue quien acuñó el término ética médica. Su obra ha sido tan importante que fue adoptada además por la American Medical Association, una institución norteamericana muy importante que rige a los médicos de Estados Unidos de Norteamérica, en 1849, como base obligatoria que determina la actitud ética del médico, aún vigente en la actualidad. Ahora debemos referirnos a un recuerdo sumamente doloroso. El siglo XX ha sido espacio de tiempo en que ha habido mucho desarrollo de la ciencia y tecnología, pero por otra parte ha sido testigo de la conducta humana más detestable. En el siglo XX se han producido las dos grandes guerras mundiales, la Primera y Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, se dio el famoso proceso de Nuremberg, en el que se juzgó y condenó a médicos alemanes por graves faltas cometidas a nombre de la llamada experimentación científica médica. Se puso de manifiesto que no es suficiente el conocimiento y la adquisición de habilidades y destrezas para asegurar una medicina centrada en el ser humano como fin. De sus deliberaciones, luego de amplias deliberaciones que hemos podido recoger a través de libros
inclusive de una película que yo recuerdo muy interesante que nos muestra cómo se llevó a cabo este proceso de Nuremberg, y después de juzgar y condenar a estos médicos que habían realizado este tipo de actividades a nombre de la investigación científica, emergió el Código de Ética Médica de Nuremberg en 1947, que recoge una serie de principios que rigen la experimentación en seres humanos. En él se establece la esencialidad del consentimiento informado y voluntario, sin ningún tipo de coerción o condicionamiento cuando se realizan experimentos en humanos. El Código de Nuremberg ha inspirado una serie de otros documentos posteriores que amplían y enriquecen su contenido. Con posterioridad a esta época, 1940, 1950, ha habido un gran desarrollo de aspectos éticos de la preocupación por el ejercicio ético de la medicina. Y en todo el mundo se han reunido las organizaciones médicas de toda la haya y han elaborado, después de hacer congresos, reuniones de carácter mundial, una serie de documentos que siguen siendo vigentes. Y es bueno que todos nosotros, en algún modo, recordemos y tengamos en nuestra biblioteca estos códigos. Por ejemplo, el Código Internacional de Ética Médica fue adoptado por la Tercera Asamblea General de la Asociación Médica Mundial. Es una institución de médicos de carácter mundial muy importante, en Londres en 1949. Y en reuniones posteriores fue enmendado por la 22ª Asamblea Médica Mundial en Sydney en el 1968, la 35ª Asamblea Médica Mundial de Venecia en 1983. Helsinki, 1964, Declaración de la Asociación Internacional de Medicina. Luego, en estos eventos se trataron temas más particulares o específicos. En Tokio, en 1975, Principios éticos para la investigación en seres humanos. En Sydney, 1968, se discutió y se analizó mucho sobre el fenómeno de la muerte, la definición de muerte, el momento de la muerte y otros temas que siempre se mantienen como temas de discusión. Oslo en 1970 sobre otro tema candente que en este momento se debate en el mundo entero. Hemos visto en la prensa, en Estados Unidos últimamente, hay una discusión muy importante. En América Latina, Argentina, han promulgado leyes en relación al aborto. Entonces, este es un tema de mucha discusión. Hawái en 1977, aspectos relacionados con salud mental. En el mundo entero, entonces, ha ido desarrollándose este deseo de contar con instrumentos, códigos y tratados que regule la actividad médica en todos los países. En nuestro país, el Colegio Médico de Bolivia cuenta con su Código de Ética y de Ontología Médica, que está en el libro donde están sus estatutos y reglamentos, aprobado por resolución número 622 de 25 de julio de 2008 por el Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia. Pero esta fecha no significa que solo a partir del 2008 haya habido códigos y tratados de ontología médica. Ya en la década del 40 y posteriormente en la década del 50, con la Confederación Médica Sindical de Bolivia y posteriormente el Colegio Médico de Bolivia, se han hecho una serie de reuniones y actualmente hay un Tribunal Nacional de Ética y de Ontología Médica y hay tribunales departamentales de ontología y ética médica que regulan los conflictos que se plantean en el ejercicio de la medicina.
La bioética médica es el término que actualmente manejamos más que ética médica misma. Son dos etapas de principios muy parecidos. Pero la bioética médica ha surgido a partir de la década del 70 por el gran desarrollo de la ciencia y tecnología médica que crearon, además de mejoras para la salud humana, una serie de conflictos éticos. La propuesta original de bioética fue hecha por el que se considera el padre de la bioética, un médico norteamericano, Van Rensselaer Potter. Él era químico, no era médico, trabajó en química, se recibió como químico y fue a trabajar a un centro de investigación de cáncer para estudiar aspectos químicos de tratamiento, diagnóstico de cáncer. Pero este fue un personaje muy interesante que, además de estar muy metido en aspectos muy puntuales de la ciencia biomédica, tenía una connotación humana muy importante, y por esto es que él ha hecho la bioética médica. Su bioética comprende aspectos medioambientales, sociales y médicos, siendo eminentemente interdisciplinario. Su visión es eclipsada, sin embargo, por el modelo médico desarrollado en la Universidad de Georgetown. En Washington, la Universidad de Georgetown tenía una fuerte estructura académica y seguramente tomaron conocimiento de los trabajos de Van Rensselaer Potter, y luego entonces ellos prácticamente desarrollaron la bioética médica. En base a lo atractivo, bueno, el término atractivo es discutible, de los dilemas bioéticos para el público. El público ya estaba enterado de todos los problemas que se planteaban en la actividad médica. La emergencia de los derechos humanos es otro aspecto fundamental. Ha habido un desarrollo y vigencia de los derechos humanos. Y también, hay que decirlo, el poder económico y académico de la Universidad de Georgetown. De tal manera que el mensaje inicial de Van Rensselaer Potter fue casi olvidado, y en cambio hubo un gran desarrollo de la bioética médica, que es un tema que nosotros tenemos que estudiar, y este tema que estamos desarrollando es ya parte de la ética y de la bioética médica. Los grandes avances científicos y tecnológicos médicos plantean serios dilemas éticos que la ética médica tradicional no puede enfrentar. Surge así la bioética médica, definida como estudio sistemático de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, examinada a la luz de los valores y principios morales. Enfrenta y orienta en múltiples conflictos y dilemas éticos, alcanzando un gran desarrollo. Actualmente la bioética médica ha tenido un gran desarrollo en el mundo entero. Hay cátedras de bioética, congresos de bioética, organizaciones internacionales dependientes de las Naciones Unidas en todas partes del mundo. En Bolivia han habido también ya varios esfuerzos para hacer la bioética. Se creó un organismo nacional de ética y bioética médica que no tuvo el desarrollo que se hubiese querido. En nuestra Universidad Mayor de San Andrés se ha creado un comité de ética y bioética facultativo. Pero es de mencionar que en esta última epidemia de COVID-19, cuando uno revisa la bibliografía de esta pandemia que estamos viviendo y sobreviviendo, hay una cantidad importante de publicaciones de bioética. Pero en cambio, en nuestra realidad, si alguien me puede contradecir, yo no he visto ni he escuchado nada de bioética. En esta campaña
mediática tan importante sobre el COVID, siempre hemos escuchado, visto a funcionarios gubernamentales, ministros, jefes, políticos, los oficiales, los opositores, pero ha brillado por su ausencia la bioética. Entonces, una obligación nuestra, y este curso tendría también ese deseo de que, bueno, esta pequeñez que se les presenta incentive a los que están asistiendo a este curso a profundizar sus conocimientos sobre bioética médica. Ya para finalizar, siendo la medicina tan antigua como la humanidad misma, ha generado desde sus inicios la necesidad de criterios y conductas sobre el buen o mal desempeño desde los primeros curanderos a los primeros médicos y los médicos contemporáneos. La conducta moral recibe influencias de pensamientos míticos, ya lo hemos dicho, religiosos, que tienen mucha influencia todavía en el siglo XX, y posteriormente el pensamiento filosófico surgido en Grecia y desarrollado sobre todo en Europa, y el gran desarrollo de la ciencia y tecnología en general, y de la ciencia y tecnología médicos. Surge la necesidad de establecer mandamientos definidos de conducta, que luego se han concretado en normas y reglamentos de cumplimiento obligatorio, base de los códigos deontológicos profesionales actuales. La investigación histórica del pasado aclara nuestra realidad y contribuye al accionar futuro, mostrando no solo los cambios permanentes, sino aún la vigencia de los antiguos principios. Muchas gracias. Muchas gracias, académico doctor Elío Calvo. Vamos a compartir con usted algunas preguntas que han llegado del auditorio. ¿El médico actual conoce ética y conoce qué es la deontología? Yo creo que en una buena parte sí. Debo recordarles que, refiriéndonos sobre todo ya a los profesionales médicos, sabemos que todos los médicos nos graduamos. En la etapa universitaria, si bien no ha habido, no conozco, creo que en salud pública hay una cátedra de ética, pero no ha habido un tratamiento específico. Pero en la Universidad Mayor de San Andrés, en nuestra Facultad de Medicina, ya ha habido el Comité de Ética y Bioética. Yo he sido partícipe, fundador de ese comité, y hemos hecho diferentes actividades que seguramente los actuales lo están también haciendo. Ya a nivel postgradual, los colegios médicos tienen sus tribunales de ética y deontología médica, que lastimosamente son sobre todo punitivos, pero también desarrollan actividades educativas. Yo mismo he sido partícipe de varias reuniones que se han hecho sobre temas de bioética, de deontología médica. Hemos hecho una serie de cursos, por ejemplo, en el departamento de Pando, en el departamento de Santa Cruz, en La Paz. Entonces, yo creo que los médicos no pueden arguir que no hay fuentes de información, pero sobre todo, para el ejercicio de su profesión, tiene que haber una responsabilidad personal. Cada uno tiene que documentarse. Y hay mucha bibliografía al respecto. Gracias, doctor. La siguiente pregunta menciona: ¿por qué hay tanta crítica social a la ética médica? Bueno, esto ocurre aquí y ocurre en todo el mundo. Y en forma sistemática
Esto ocurre desde, por supuesto, desde la época del Código de Nuremberg. Pero ¿qué pasa con el ejercicio actual de la medicina? La pregunta se refiere más a esta época. En esta época, la atención sanitaria tropieza con una serie de problemas y dificultades. Todos conocemos eso. Hay dificultades en la provisión de las cosas necesarias para el manejo, para el diagnóstico, para el tratamiento. Y hay lo que también se llama un criterio que lo manejo, la deshumanización de la medicina. Los avances de la medicina en los aspectos científicos y tecnológicos han ocasionado un alejamiento del médico en relación a su paciente. La sobreespecialización, el surgimiento de las especialidades médicas, el mercantilismo profesional y otras razones más que podríamos enumerar y son varias, han hecho que haya un distanciamiento en la relación médico-paciente que es fundamental en el ejercicio de la medicina. Se ha dado entonces la situación de que ya el paciente no tiene su médico. Antes era el médico familiar, el médico de cabecera. Ahora se enfrenta con una batería de médicos especialistas, técnicos, psicólogos, cuestiones sociales, administrativos, religiosos, etcétera, etcétera. Y entonces se ha dado una situación en que hay muchas quejas. Todos los días hay quejas. Y se habla mucho de la mala práctica médica. La prensa amarillista se ocupa de magnificar y a veces de engañar y de mentir, porque no siempre la prensa es realizada también éticamente. Entonces, yo creo que esa es una realidad que se vive actualmente, la deshumanización de la medicina con todas estas repercusiones. Entonces, es un tema que se tiene que tratar, que se tiene que analizar, porque lastimosamente ya no hay marcha atrás. Ya no se puede pensar que vamos a volver al médico familiar, al médico de cabecera, porque las especialidades están vigentes y cada vez hay más especialidades, ¿no es cierto? Y ahora últimamente nos enfrentamos, ya antes del COVID, de ¿Has la mandado pandemia otro? que vivimos, antes de la pandemia, vivimos la época de la tecnología médica. Ahora el médico ya no va al consultorio médico. Ahora, como estamos haciendo ahora, él tiene los instrumentos para consultar con su médico por Zoom. Por otra parte, los pacientes tienen acceso a toda la información científica a través del Google. Entonces, para terminar esto, ha habido un cambio muy importante en la relación médico-paciente. Esto, por supuesto, ha traído una serie de problemas y entonces la sociedad mira con ojo muy crítico al ejercicio de la medicina y no siempre de una manera adecuada. Gracias. Gracias, académico doctor. Y por último, la siguiente pregunta. ¿Las condiciones políticas dentro del Colegio Médico de Bolivia influyen en la deontología profesional? Bueno, esa es una pregunta muy interesante y bueno, ya pienso a dónde se van orientando. El Colegio Médico este año está recordando 50 años de fundación. Este año se recuerdan 50 años de fundación del Colegio Médico. Pero el Colegio Médico no surgió solo como Colegio Médico, sino antes ya se creó la Confederación Médica Sindical de Bolivia, que fue clausurada por el gobierno de Banzer en 1971. Y entonces se creó el Colegio Médico de Bolivia, que como dije, este año cumple 50 años. Estas organizaciones, la Confederación Médica Sindical de Bolivia, fue creada inicialmente como un organismo gremial de defensa de los derechos y del ejercicio profesional de los médicos. En 1971, el decreto del presidente Banzer planteó que había mucha política en los dirigentes de la CONCIL.
y que el colegio médico tendría que ser solo una institución académica y científica. Esa década ha habido una serie de conflictos entre los médicos que favorecían una u otra posición. En 1978 se ha llevado a cabo un Congreso Nacional del Colegio Médico de Bolivia y en ese evento se han recuperado los principios gremiales de defensa de los profesionales y además se ha fortalecido la parte académica y científica. Los médicos somos personas. Tenemos algunas ideas políticas, otros no las tienen. En fin, somos como cualquier ciudadano. Y en los organismos que nos dirigen, por ejemplo, el Colegio Médico, los que son líderes, los que se califican, los que resultan elegidos por las elecciones, tienen indudablemente sus propias ideas políticas. Pero lo que siempre se ha defendido, lo que siempre se ha propugnado, es que las ideas del colegio médico no tienen que ser partidistas, tienen que ser de la profesión médica, del ejercicio médico de la profesión. Y dentro de esto, entonces, siempre se insiste que debe basarse en la ética y la deontología médica. Ahora, cada uno en su propia experiencia, mirando, porque todo, ahora no hay ningún secreto, ahora se ve todo lo que ocurre, se escucha todo lo que ocurre, puede tener un criterio personal. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, académico doctor Elío Calvo. A tiempo de despedirse de nuestra audiencia, le invitamos a dejar de compartir su pantalla para dar paso a la siguiente lectura. Muchas gracias, académico doctor. Para la segunda parte, vamos a invitar al académico doctor Guido Monasterios Vergara, secretario de la Academia Boliviana de Medicina, quien nos va a comentar sobre el tema ventajas, desventajas y limitaciones del Tribunal de Ética y Deontología Médica. Académico doctor Monasterios, con usted está el auditorio. Adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenas noches. Distinguidos colegas, tengan ustedes una muy buena noche y espero que esta pequeña conferencia les sea agradable. Mi tema es el tema es ventajas, desventajas, limitaciones del Tribunal de Ética y Deontología Médica. Vamos a hacer un paseo, digamos, de una pequeña introducción, los antecedentes, las ventajas que tiene el Tribunal de Ética Médica, las desventajas, las limitaciones, sus libertades y las conclusiones. Dentro de cada una de estas, vamos a hacer un pequeño desglose. Las ventajas en función a los recursos que detenta o que ostenta, en función a las facilidades que ofrece y en función a la utilidad que brinda. Del mismo modo, las desventajas las vamos a ver en cuanto al uso de recursos, a las facilidades que oculta o la utilidad que no brinda. Luego vamos a hablar de las limitaciones que hemos tenido para actuar en el seno de este tribunal, las libertades que tenemos y que vamos a tener y las recomendaciones que dejaríamos a todos los colegas. Entonces vamos a iniciar un poco la charla, indicando que en lo personal creo que el propósito de mi disertación en este curso es brindar información sobre el accionar del Tribunal de Ética y Deontología Médica, que sirva de referencia no para emularla, tampoco para criticarla, tan solo para conocerla, por si un día algún colega quiera ser parte activa en la defensa de la ética, ya sea formando parte de un tribunal o lanzando críticas a su accionar.
Deseo de corazón promover mayor conciencia sobre el valor de esta instancia y la responsabilidad que implica formar parte de ella. Antecedentes. Los que me dieron la vida también me dieron un nombre, Guido, que significa el que guía, y si bien no lo he elegido, me siento muy satisfecho. Y para ustedes, seré el guía que en unos pocos minutos les muestre el fértil terreno de la ética y deontología, de la ciencia que yo practico y el arte de la medicina. Un día fui sorprendido en un congreso ordinario de nuestro colegio médico, que mi nombre había surgido entre varios candidatos a ser miembro de una instancia para mí desconocida hasta ese momento grato. Era el Tribunal de Ética y Deontología Médica del Colegio Médico Departamental de La Paz. Y junto a otros, yo resulté elegido. Algunos, sin experiencia, ingresamos a formar el tribunal, pues la ética y deontología fueron solo aves de paso en el programa de pregrado y al posgrado en medicina creo que nunca asomaron. Para el colegio médico, en cambio, la atención de denuncias y elaboración de certificados por denuncias lo limitaron. Esto lo podemos ver en una de las páginas web, ¿no? Donde se muestra que Tribunal de Ética dice, la unidad del Tribunal de Ética se encarga de verificar el cumplimiento del Código de Ética y Deontología Médica, el cual se encuentra en el Estatuto Orgánico y Reglamento del Colegio Médico de Bolivia, de cada profesional médico. Entre algunas de las atenciones están la atención de denuncias, elaboración de certificados por denuncias, entre otros, y da los contactos, teléfono y el correo electrónico. Entonces, ¿qué es lo que queremos significar con eso? Que desde la perspectiva de difusión del tribunal, la página web está todavía en proceso. Yo diría que necesitamos mejorarla. Muy bien. 4 años yo llevo arando en este campo de espinas y en él fui acompañando a colegas de alta estima, cuya experiencia, su tino, su seriedad y autoestima de hombres honestos, sin tacha, con gran valor y energía, me enseñaron a tratar los temas y resolver los problemas que a la ética atingían. Cada uno de los 5 miembros del tribunal trajo al grupo toda una historia de vida, desde sus genes y estudios que en su largo caminar construyeron una forma de pensar. Ello dio diversidad al plantearnos los problemas y al buscar la claridad en los casos que nos llegan. Recuerdo mi primer contacto con la ética en medicina. Ocurrió en el siglo XX. Tenía 24 años, estando yo en la Argentina con mi consulta privada y pacientes que goteaban. Un día recibí un cheque que a mi nombre registraba un monto que no era alto, cuyo porqué no sabía hasta que leí la carta que al cheque acompañaba. Era de un laboratorio para mí desconocido y decía que me correspondía por enviarles pacientes a exámenes de rutina. Allí supe que existía corrupción y osadía al reconocer por escrito que eran parte de un circuito que allí se llama ANA-ANA, apropiación indebida de las recetas magistrales, el poner partes iguales de distintos componentes. En un segundo momento, era época de inflación. Lo que ganabas un día en un mes no te servía por pérdida de su valor. Entonces, era el Colegio Médico de Argentina quien intermediaba el pago de honorarios por servicios a entes aseguradores, que allí los hay por montones. El colegio demoraba para efectivizar los pagos hasta 6 meses calendario, y aquello ya no valía ni un mísero centavo. La solución en la crisis era facturar mentiras, operaciones ficticias, puras exageraciones, de manera
que esos montos elevados facturados a los 6 meses servían para cobrar lo que hacías en verdad como servicio. No le conozco el nombre, pero era lo que hacían todos los que trabajaban. Era lo moral entonces, y de ética ni pío. Ya retornado a Bolivia, conocí otra variante de falta ética flagrante que se soplaba al oído, pero no se lo decía. No eran las instituciones las que nos extorsionaban, eran colegas que entonces como jefes figuraban en las cajas de seguros que servicios contrataban. 10% era la cuota, sin ellos no te pagaban. Si no aceptabas, no había pacientes que te enviaran. Fue como saltar al fuego desde la sartén caliente. Era la época indecente de la hiperinflación. Y fui un sobreviviente. Puse a consideración situaciones que son reales o en su momento lo fueron, que no estaban en los textos, los apuntes o manuales con que estudiamos la ciencia o la medicina arte. La docencia se enfocaba solo en las enfermedades, no en los contextos sociales, ni en los valores morales. Ni la ética aparecía como el pan de cada día. Tal vez los tiempos cambiaron. Yo soy del siglo pasado y lo que pueda decir tal vez suene de trasnochado. Pero si a uno motivamos al transcurrir este curso, valdrá la pena el esfuerzo y lo que estamos sembrando sea el comienzo de un cambio. La ética se concibe como el pensamiento crítico filosófico sobre lo moral, basado en la libertad de elección del ser humano y en el marco de la justicia. Lo ético prevalece sobre lo moral, sobre la moral cautiva, relajada, erosionada, porque es un bien superior. Entonces, lo que me toca en programa es compartirles a ustedes las ventajas, desventajas y todas las limitaciones que hallamos en nuestro actuar cual tribunos otros años. La voz de la plebe somos y el colegio es el Senado. No por creer que la plebe se refiere a los colegas, pues más bien somos patricios, aunque también encajamos en el concepto antiguo de clase social común, aparte de la nobleza, los curas y militares. La verdad, al margen de las definiciones, es que tribuno rima mejor que tribunales. De las ventajas de un tribunal, las ventajas pueden medirse en recursos económicos y humanos, también en facilidades para cumplir sus funciones y también en la utilidad que brinda a instituciones, al orden legal estatuido. Y por supuesto, a las personas. Nuestros recursos humanos, nuestros recursos que el tribunal ostenta, son nuestro marco normativo, que no es perfecto, pero es bueno. Nuestros recursos humanos no son muchos, sí son buenos. Y los de apoyo, 100 puntos. Un abogado de lujo que es asesor del colegio. Su voluntad y experiencia evitaron varias veces errar y perjudicar al hogar que nos cobija. La secretaria, solvente, con buen humor y facilita nuestra labor día a día. Ella aprendió con nosotros técnicas y procedimientos de nuestro código de ética y de ontología médica. Ayuda a organizarnos y su orden nos evita demoras innecesarias. A ambos los mencionamos en este grato momento. Agradecemos su aporte públicamente. Gracias. Otro recurso, nuestro amplio historial de casos que llegaron en denuncias. Algunas se conciliaron, una buena solución. Otros siguieron procesos hasta su resolución. Estos documentos sirven como fuentes de derecho, sentando jurisprudencia en cada fallo emitido. Para los nuevos tribunos serán sin duda un respaldo, esperando ser abiertos y leídos en detalle. De las facilidades que ofrece, a este tribunal se exige imparcialidad, justicia y certeras resoluciones. Para ello, independencia se le otorga en sus funciones. No puede sufrir presiones de autoridades ninguna. Eso está en el estatuto. Más allá de resultados, este tribunal ha actuado
cuestionando las acciones de nuestras autoridades cuando éstas vulneraban la ética, los principios y la conducta esperada, pues de defenderla juraron. Lo ético primó en nosotros, la moral de parte de ellos y de todos los colegas que supusieron entonces que al decir de Maquiavelo, el fin justificó los medios. Nos opusimos como hombres a gobiernos prorroguistas sin tener en nuestra casa la solvencia principista. Este tribunal obró como de él se esperaba. Se sentaron precedentes, se recordaron las normas, se sentó jurisprudencia del valor de la palabra. Merecen ser conocidos por los futuros actores que anteponiendo lo ético a una moral relajada rescatarán los valores que a nuestro colegio conduzcan por senderos honorables sostenibles en el tiempo. Para los colegiados existe, tiene una trayectoria y hoy día es su espacio de defensa de derechos vulnerados a la ética ligados. El manejo en los medios de masiva difusión vulneraba los derechos de los miembros de nuestra digna profesión. Incluso algunos colegas en sus fuentes de trabajo, por periodistas sin ética, fueron públicamente agredidos y filmada esta agresión. Los miembros del tribunal coincidimos en dirigir nuestro esfuerzo al diálogo e información con la Asociación de Prensa en su instancia nacional, y de ello resultó un seminario taller de ética periodística para informar en salud. La tarea reunió a la Asociación Nacional de la Prensa ANP, Comunicación Social de la UNSA, al Colegio Médico Departamental, y todos los del tribunal pensamos que salió muy bien. Para la población es también un referente, una imagen de justicia, un pie de apoyo, esperanza, cuando un médico provoca en la relación con pacientes queja, congojas o penas, o la crítica, condena que daña a la profesión. De los tribunos nos brinda instrumento ideal que permite realizar la vocación de servicio a los colegas, al pueblo, incluso a nosotros mismos, no en la enfermedad, sino ante un daño moral. Las desventajas. Además, también hay desventajas si de recursos se trata, facilidades que oculta o utilidad que no brinda. En el uso de recursos para el colegio es un gasto. Su accionar no rinde ingresos. Es un servicio gratuito que requiere presupuesto y también requiere espacio, mobiliario, equipamiento, y de cereza en la torta requiere una secretaria. Y por si esto fuera poco, puede ser clavo en sus zapatos. Poco valor se le asigna, al menos en forma escrita. Ya vimos la cita que hay en la página web, que es mínima. Para el tribunal y sus miembros, ha sido una desventaja el no haber establecido una relación más franca con tribunos nacionales de la ética y deontología, a pesar de estar tan cerca, circulando igual camino y establecido en sus normas. No somos parte de un plan de ética y deontología nacional que brinde norte. De las facilidades que oculta para el médico colegiado será una gran desventaja el no haber participado en la elección de sus miembros, si no sabe que en sus manos está el proponer los nombres de colegas que respeta o de manera indirecta nombrando representantes al Congreso ordinario. Quien calla otorga, es el dicho. En este caso no encaja. Es deber participar, es un derecho elegir y es un honor el servir. Otra real desventaja la ocasiona la demora con que llegan los reclamos a la mesa de tribunos, por las intermediaciones establecidas que exigen a toda nota que se inicie en el despacho más alto del colega presidente, que tiene harto trabajo. Utilidades que no brinda. Una materia pendiente que nos tiene preocupados es el de sentar presencia allí donde está la lucha, en las cajas de salud, el sector público, el privado y también en ONGs. Hasta ahora no avanzamos con charlas, exposiciones, talleres o presentaciones sobre la ética y sus reglas donde pasan los colegas buena parte de su tiempo,
sean estos hospitales, en sus centros de salud, en los policonsultorios y en el mundo hipertrofiado de la burocracia en salud. En cuanto a limitaciones, la primera fue pandemia, palabra que conocimos en la historia de la medicina, en novelas que leímos o en películas que vimos y que nos emocionaron, pero que al doblar la esquina simplemente olvidamos. Hoy, en vivo y en directo, compartimos más de un año las noticias en la prensa, el número de casos nuevos, los muertos que se llevaron, los ojos que miedo expresan en las caras que no vemos, pues barbijos las esconden, más los valiosos colegas que están en primera línea en sus puestos de trabajo. No solo ven las noticias, viven la lucha, la angustia, la indefensión y la muerte que se lleva a sus colegas y también a sus hermanos. A ellos les rindo homenaje. Académico doctor. ¿Perdón? Académico doctor Monasterios, ¿Sí? En pantalla no se ve completa su proyección. Está bien, la dejamos, vamos a dejar de proyectar. Gracias, doctor. Muchas gracias. Al tribunal, la pandemia le restó energía y presencia. Se perdió el ritmo y conciencia de la labor que asumimos. Mas luego nos dimos cuenta de que distancia no existe cuando hay tecnología y retomamos el ritmo en reuniones virtuales, añorando refrigerios, café, refresco, masitas que el colegio nos brindaba cuando eran presenciales. La crisis sanitaria. Nuestro colegio ha enfrentado desde antes de la pandemia a un gobierno populista que en salud se ha aplazado. El pueblo no tiene acceso universal asegurado y la pandemia ha mostrado deficiencias abismales que a nuestro gremio han causado casi 400 muertes, colegas desempleados y grupos de aprovechados licenciados en sus centros y atendiendo en lo privado. Hoy somos considerados enemigos declarados. Leyes anticonstitucionales, decretos irracionales, procesos penales inventados y sutiles agresiones son el pan de cada día y provoca tanto daño como el virus que enfrentamos. Divide et impera fue el principio que el gobierno ha utilizado para intentar doblegar la fuerza de los colegiados y una confederación médica ha avalado vulnerando un decreto que el Estado había aprobado al crear el colegio médico. Esta crisis dificulta proceder a las reformas urgentes y necesarias a nuestras normas vigentes, que no iniciamos, conscientes que se hacen poco factibles, pues del gobierno depende. En cuanto a pérdidas humanas, de 7 miembros electos, 2 colegas nos dejaron. Uno al Tribunal Nacional migró, el segundo falleció. El vacío que dejaron mermó las capacidades de análisis y de diálogo, pero el recuerdo dejado en vida por Manuel Díaz ayuda en las decisiones que requieren de nosotros compromiso, equidad, justicia, sus virtudes más preciadas. Somos solo 5 miembros prestos para renovarnos. Clasificaciones. Las faltas éticas que vimos fueron de índole diferente. Las primeras, las que surgen de la relación médico-paciente. Entre el médico y su institución surge otra relación que también genera faltas cuando alguno las permite. La tercera, más compleja, enfoca la relación entre médicos colegas. Fue en esta relación que se dieron casos graves. La intolerancia, el rencor y el no saber perdonar fueron su factor común. Por ahora, por fin, las libertades. Aunque no estaba en programa contrario a limitaciones, hablaré de libertades que tuvo este tribunal y tenemos los mortales para en esta vida lo ético promover. Podría ser desventaja si nuestra mente es estrecha el que el paciente hoy en día esté muy bien informado, sabe mejor sus derechos y dispuesto a defenderlos. Nuestra libertad es darle información más valiosa, actualizada, filtrada y orientarlo al vasto mundo bioético global, acompañando su andar y juntos seguir creciendo. Tenemos hoy libertad de tomar las decisiones para vivir mejor. Tenemos la libertad y la capacidad de soportar el peso de nuestras decisiones. Tenemos las ganas de servir a los demás. Aún hay oportunidades, planes, temas que aún no hemos explorado, corrientes de pensamientos que empiezan a tomar cuerpo llamando nuestra atención. Entre ellas,
Mencionamos la bioética global, la ética que nos lleva más allá del ser humano, la ciencia o la investigación. Nos reclama la atención al mundo que nos rodea y sus reinos componentes, que son nuestra responsabilidad. El concepto de One Health, que va de lo ego antropocéntrico, vira a la visión ecocéntrica, más ambiciosa, integral y de mayor riqueza conceptual. La cosmovisión andino-amazónica, tan cerca y a la vez tan lejos, tantos siglos escondida al pensamiento occidental. No están escritas palabras como ética y moral, pero sí muy bien descritos los conceptos de lo real, el runa, el suma camaña y también la cruz chacana. Los hospitales líquidos, concepto que abre las puertas para llegar a la gente, oír sus necesidades y brindarles su palabra. Lo ético está presente y debemos explorarlos. El cuidar la casa común nos propone el Vaticano y asume su aplicación la pastoral social de la Iglesia. En la encíclica Laudato Si se nos explica el concepto. Y si no hay ética allí, tal vez debamos releerla. La misma fuente predica la ética de máximos y la ética de mínimos. Ambas son necesarias y a la vez complementarias para alcanzar la ética de la felicidad. Bien, hasta aquí duró el paseo y mi guía. Solo queda despedirme y es hora de alzar el vuelo, no sin antes ofrecerles estas recomendaciones. Si van a ser integrantes de este o cualquier tribunal de ética colegiado, puntualmente les recomendamos. Este curso o algún otro sobre ética son requisitos para integrarse como miembros activos al Tribunal de Ética y Deontología Médica. Al iniciar el estudio de una denuncia planteada, eviten los comentarios que un oído interesado lo pueda ver cual prejuicio, invalidando su análisis. Id a buscar en las fuentes una y otra vez y más, hasta encontrar la verdad, para evitar decisiones contrarias a nuestras normas o sin respaldo normado. Eviten la judicialización de lo ético y deontológico médico, pues si ello ocurriere, considérenlo un fracaso, no solo de la conciliación, sino del proceso entero. Tolerancia, tolerancia, tolerancia. En los momentos más tensos, recuerden que litigantes son personas con derechos, que sufren angustia, rabia, pena, zozobra o culpa, pero son nuestros iguales y algunos también colegas. Haced que todos se vayan sintiéndose satisfechos, aún con sanción a cuestas, porque han sido tratados con equidad, con justicia y con el debido respeto. Oíd y escuchad las veces que sean necesarias, hasta comprender muy bien lo que nos están diciendo. No anticipar soluciones ni apurar resoluciones hasta contar en carpeta con la información completa, suficiente y necesaria, bilateral del proceso. Deslindar lo ético de lo que debe ser auditado por las instancias no éticas. Diferenciar lo ético de la mala praxis médica. No juntéis a las partes litigantes sin estar allí presentes y jamás permitid acceso a los abogados al momento de nuestra labor más perfecta, que es la conciliación. Ahora, si vais a ser algún día litigante en procesos a la ética vinculados, os recomendamos tolerancia, tolerancia, tolerancia en los momentos más tensos. Recuerden que el tribunal lo constituyen personas con la responsabilidad enorme de preservar vuestros derechos, que somos vuestros iguales y además somos colegas. Confiad en la equidad que enarbola el tribunal, la imparcialidad y justicia que rige su forma de actuar. Si vuestra meta es ganar, a ello tenéis derecho. Pero la mejor solución que ayuda a la construcción del desarrollo más humano es la opción ganar-ganar, en la que las partes opuestas, ambas, se van satisfechas. Finalmente, si sois colegas que tienen afinidad por lo ético, también os recomendamos leer el Código de Ética y Deontología Médica.
Investigad las corrientes que ensanchan el pensamiento de lo ético en el contexto del hombre y su realidad y su responsabilidad con el ambiente y el mundo. Estudiad estas citas. Olvidamos que nosotros mismos somos tierra. Génesis 2:7. Nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta. Su aire es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica y restaura. Otro pensamiento. El auténtico desarrollo humano posee un carácter moral y supone el pleno respeto a la persona humana, pero también debe prestar atención al mundo natural y tener en cuenta la naturaleza de cada ser y su mutua conexión en un sistema ordenado. Muchas gracias. Muchas gracias, académico doctor Monasterios. Vamos a compartir con usted algunas preguntas que han llegado. ¿Cómo y quiénes eligen al Comité Ético Departamental y Nacional? En un congreso ordinario, los delegados de cada una de las sociedades científicas tiene voz y voto. Esos delegados son los que proponen o puede ser propuesto el nombre de algún colega por alguna otra institución vinculada al quehacer médico. Puede ser una sociedad o puede ser un hospital, un centro, un instituto. En una votación aparte de la elección del presidente y su directiva, se elige el tribunal departamental. Normalmente, lo que se hace es cada 2 años un congreso. Nosotros tenemos 6 años sin llevar a congreso. Pero en el congreso se elige la mitad de los miembros del tribunal para no dejar vacíos, digamos, en cuanto a la historia o en cuanto a todo el conocimiento que se ha venido tomando de los denuncias y procesos. Entonces se elige la mitad y el siguiente congreso, después de 2 años, se elige la otra mitad. Es decir, que cada tribunal se renueva cada 4 años, cada 2 años, perdón. Y cada tribuno puede trabajar hasta 4 años. Gracias. ¿Por qué no hay sanciones éticas a médicos que incurren en faltas al Código Deontológico Nacional? Nosotros somos un tribunal y no actuamos por motu propio. Necesitamos que haya una denuncia. Cualquier colega puede denunciar, cualquier hospital puede denunciar. Incluso personas que no son del cuerpo médico pueden hacer una denuncia. Cuando se llega a la denuncia, el proceso es bien concreto. Lo que se hace es citar a las partes, el que denuncia y el denunciado, para un proceso de conciliación. Incluso esto se da ahora, desde hace unos años, en el sistema penal. Entonces, la conciliación es la herramienta más valiosa que tenemos porque allí es donde intentamos que un proceso se evite, que no se llegue a ver proceso de ética, que va a terminar siempre con una sanción. En cambio, en la conciliación es un proceso de voluntades que se ponen en contacto para limar las asperezas o solucionar problemas que pueden ser dialogados. Si no, se inicia el proceso. ¿Qué son los conflictos de interés y cuándo se presentan? Bueno, un conflicto de interés es cuando alguien tiene que tomar una decisión y en esa decisión está involucrado el puesto que está ejerciendo. Por decir, un conflicto de interés es nombrarse uno mismo para un premio, ¿no? Así venga con el apoyo de todos los miembros de una sociedad, el hecho de ser presidente tiene que ser lo ético, considero que es dar un paso a un costado y decir,
no puedo ser elegido porque estoy de presidente. Entonces, un conflicto de intereses es cuando la decisión que uno va a tomar puede afectar sus propios intereses. Y en ese caso, la decisión no va a ser límpida, transparente, imparcial. Va a tener un sesgo. Y eso es lo que hay que evitar. La última pregunta menciona, ¿qué función tiene la Academia Boliviana de Medicina en la deontología médica? La Academia Boliviana de Medicina es una institución que agrupa a colegas que en su trayectoria han estado haciendo ciencia o produciendo investigación o dedicándose al servicio de la comunidad, creando innovaciones tecnológicas o brindando, digamos, tiempo y esfuerzo a la formación de recursos humanos. O sea, se supone que en esta academia está lo mejor del cuerpo médico. ¿Qué tiene que ver con la deontología médica? Nosotros hacemos fuerza o promovemos el desarrollo de la ética en todo el sistema de salud, desde el sistema público, el privado, las organizaciones no gubernamentales, la seguridad social, para que en algún momento lo que confiamos que se pueda lograr es de que cada hospital tenga un tribunal de ética y deontología médica. La deontología es la que ha fijado ya las normas con las que se tiene que regir el personal, el colega, en su relación con los colegas, en su relación con la institución, en su relación con sus pacientes. Entonces, la academia lo que tiene que ver con la deontología médica es promover, ¿no? Para que el sistema de salud aborde la ética no como una charla como estamos haciendo ahora, sino como un proceso permanente, constante, día a día, en todos los servicios de salud. Gracias, académico doctor Bonasterios. Con eso hemos concluido la serie de preguntas. Agradecemos al académico doctor Daniel Elío Calvo y académico doctor Guido Bonasterios Vergara, quienes han sido nuestros disertantes el día de hoy. Invitamos para mañana a todos los asistentes. Los temas a tratar serán funciones de los miembros de los comités de deontología y constitución de comités de deontología y de bioética de la investigación. Esperamos a todos ustedes con el mismo enlace que se les ha enviado el día de hoy. El registro está siendo revisado y corregido también con los mensajes que nos han llegado al chat y la certificación será enviada a su correo electrónico, esperando que este haya sido debidamente registrado en la planilla de asistencia del día de hoy. A todos ustedes, muchísimas gracias a nombre de la Academia Boliviana de Medicina, esperándoles para el día de mañana. Muchas gracias.